Dilluns 20 de gener. El PSC d'Esplugues ha organitzat un acte col·loqui sobre la reforma de les pensions al centre aragonès de la mateixa ciutat d'Esplugues de Llobregat. Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues, ha presentat l'acte junt amb la diputada Isabel López Chamosa, diputada del Partit Socialista al Congrés dels Diputats, la qual ha exposat les conseqüències de la reforma de la Seguretat Social que el govern del Partit Popular ha impulsat per majoria absoluta en els darrers temps, i com afectarà aquesta reforma de la Seguretat Social al poder adquisitiu de les pensions de persones jubilades. Es la reforma de la Seguridad Social que ha hecho el PP y que significa que las pensiones van a perder poder adquisitivo en los próximos años y este año, porque la ley regula que solo se suban el 0,25. Entonces voy a explicar un poco ese contenido y además explicar que es la primera vez en más de 25 años que rompen el total consenso que había en torno a las pensiones, que siempre había consenso con los agentes sociales y además el compromiso de todos los grupos parlamentarios, a la cabeza del Grupo Socialista, de que cuando cambie esta mayoría que hay en el Parlamento, cuando el PP pierda la mayoría absoluta, evidentemente volveremos a poner las pensiones que suban de acuerdo al IPC. Porque mira, estamos viviendo una situación de crisis desde hace años. Pues si esta sociedad ha aguantado, ha sido por las pensiones. Más del 30% de los pensionistas están ayudando a sus hijos y a sus nietos a llegar al final de mes. Entonces, lo que está siendo el sustento de la sociedad no puedes ir a recortarlo en un momento como este. Y además, teniendo un fondo de reserva, como tenemos, que está ahí para cubrir las necesidades que pueda tener la Seguridad Social.